Mau, vulnerable. ¿con los niños qué hacemos? Ya está claro que hacemos entre los adultos. Sí. Se estabilizan los adultos. Son capaces de entender que fracasaron, son capaces de entender que no lo hicieron bien. Pero los niños, ¿qué hacemos con los niños? Termino la idea de esto. El mejor educador de los hijos se llama San Ejemplo. San Ejemplo. Más que el discurso, el ejemplo. Un papá que anda vociferando, ya entré al mercado del usado, y lo dice con una sonrisa, como si fuera un carro de segunda. ¿Qué mensaje le está mandando al hijo? Ahora, enfoquémonos en el hijo en sí mismo como tal, que entiendo que la pregunta va por ese lado. Sí, claro. Primero, uno tiene que entender que hay hijos que expresan su dolor, hay hijos que se tragan su dolor. Hay hijos que son introvertidos, hay hijos que son extrovertidos. Y cada papá tiene que estar atento a la realidad individual de cada niño. No, mira, están tranquilos, mira, está jugando. Claro, el hermanito se pone a jugar con el otro porque le sigue el juego, pero el uno está feliz porque asumió la cosa con cierta tranquilidad. El otro está jugando con él y creemos que están iguales. No, el otro puede estar viviendo su dolor, no lo está expresando, y ahí ayuda mucho, por ejemplo, las técnicas proyectivas. Siéntese con el niño, dele una hoja de papel, póngalo a pintar, vamos a pintar quién eres tú, cómo estás tú, conversemos, depende de la edad también del niño. Si el niño tiene por ahí unos 4, 5 años, 6 años, juegue con el niño. El juego es un mecanismo, una herramienta muy útil para darse cuenta qué es lo que está pasando en el interior del niño. Coja muñecos. A veces cuando tengo que atender niños en consulta, yo tengo muñecos en mi oficina. Ayer precisamente estaba hablando con una nena que tiene más o menos unos 8 años. Entonces yo le conté la historia de un muñeco que me regaló una niñita, porque yo tenía otro muñeco que me habían regalado a mí cuando nací. Y entonces la niñita se asustó y dijo, no, ese muñeco se va a desbaratar. 45 años tenía en esa época cuando le mostré el muñeco. A la sesión siguiente, la niña me trajo un muñeco nuevo y me dijo, para que tu muñeco no se dañe, como quien dice, no prestes más ese y utiliza este. Estábamos hablando de separación, ella, su ternura, su sentido de protección. Entonces yo empecé a hablar de eso, por qué me había regalado el muñeco, qué significaba para ti eso, se lo prestamos a fulano. A través del juego empezamos a conversar y la niña fue exteriorizando su deseo de sentir que no se iba a quedar indefensa, sin protección, en una situación que ella no sabía para dónde iba. O sea, lo que tenía dentro era el miedo que al separarse de sus papás quedara sola, quedara desprotegida. No lo expresaba, los papás creían que todo estaba bien. Y con un simple muñeco pudimos sacar lo que estaba dentro sin que ella se sintiera atacada, vulnerada, herida. Esta otra niñita a la que le presté el muñeco, apenas se lo entregué, lo primero que hizo fue actuar como si fuera una mamá. Lo acariciaba, lo protegía. Entonces yo le dije, ponle un nombre. ¿Qué nombre le pondrías a ese muñeco? Entonces ella le puso nombre de niña, que también es una de las cosas interesantes. Depende del nombre que le ponga, uno sigue la conversación. A veces le pone nombre de niño, a veces le pone nombre de niña, y no es casualidad, uno tiene que saber hacer la pregunta para ver cómo engancha. Si me pone nombre de niña, yo empiezo a intuir, de pronto me va a hablar de ella, o de pronto me habla de la hermanita, por eso ya conozco el entorno familiar, o de pronto si le pone nombre de niño me está hablando del hermanito, y ustedes saben que es más fácil decir, tengo una tía que le pasó tal cosa, y uno está hablando de uno. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, todas esas herramientas nos ayudan a ver qué es lo que está pasando dentro del corazón del niño. No hay fórmulas universales, quisiera darte aquí un recetario de cómo proceder con cada niño, pero desafortunadamente o afortunadamente no lo hay. Creo que hay unas estrategias de afrontamiento, una de esas puede ser el juego, otra de esas puede ser la observación directa, otra puede ser contarle historias en la cama. A los niños les gusta mucho que le cuenten historias. Si ya son adolescentes, entonces hay que buscar otros mecanismos de acercarse al niño, puede ser la salida. Creo que son más las estrategias las que nos ayudan a entender qué está pasando. Yo investigué y me encontré, por ejemplo, que uno que decía permitir que se expresen. Y decía, es inevitable que la separación de los padres cause un efecto en los hijos a cualquier edad. Ellos viven como un duelo porque es una pérdida e implica para ellos un cambio de vida. Entonces, lo importante para nosotros sería que permitieran que se expresen. Eso fue lo primero. Lo segundo que encontré, Mauricio, era brindarles estabilidad. Claro. Es decir, tanto emocional como física, como económica. Es decir, que la separación no termine siendo una turbulencia más fuerte de lo que ellos pueden tener. Entonces, lo segundo, brindarles estabilidad.
Perdón, y hay una aclaración. Dale. También la estabilidad yo creo que es importante entenderla no solo en términos físicos, creo que también en eso el enfoque que maneja Minuchin de los roles, de los límites, perdón, es muy importante. Es importantísimo que los niños sepan que hay límites en casa de mamá, hay límites en casa de papá, y los límites hay que respetarlos. Claro. Y que, bueno, ojalá se puedan mantener límites similares, pero tampoco podemos caer en la trampa de homologar las dos realidades como si fueran igual. La casa de papá no va a ser la misma que la casa de mamá. Es decir, pueden tener reglas aquí que coinciden, pero de pronto tienen reglas que no coinciden. Por ejemplo, si la mamá se queda con la custodia, evidentemente los niños van a pasar más tiempo con la mamá, va a haber muchas más reglas en casa de mamá que en casa de papá. Entonces también los papás tienen que entender eso. Si pasa toda la semana estudiando y al papá le va a tocar los fines de semana, la mamá también tiene que entender que los hijos tienen que divertirse. Y es posible que en casa de papá el juego... haya menos reglas. Sí, claro, el juego prime y acá prime más la regla de estudiar, de dormirse a determinadas horas. Por eso también es saludable en tiempo de vacaciones intercambiar. Que la custodia sea compartida y que sepan repartir esos tiempos. Lo que pasa, Mao, es que muchos papás se sienten culpables por la separación, claro, y entonces creen que una manera de recompensar ese error cometido, esa culpa, sí, es llenarlos de regalos, es no ponerles límites, es casi que comprarlos. Yo creo que también ahí hay que tener en cuenta otra cosa que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día. Aclaro, es responsabilidad de Mauricio lo que voy a decir. Separo al padre de lo que voy a decir. Gracias, muy amable. Yo creo que buena parte de las confusiones que hay hoy en día a nivel de género se generan también en las separaciones. Creo que hay mucha identificación de los niños con la mamá porque pasan mucho tiempo con la mamá, con objetos de la mamá, la cartera, la cosa, y empiezan a tener unos comportamientos. Yo sé que me voy a meter en lío, con todo respeto, ni soy homofóbico, pero yo creo que nos están imponiendo también una serie de visiones de mundo equivocadas, justificando los errores de los papás que se han separado. Eso da para otro programa, pero dejémoslo ahí. El asunto es que yo sí he tenido que atender casos de niños que han ido perdiendo su identidad masculina, han terminado en una confusión de roles, y peor todavía si la mamá está en guerra con el papá. Porque entonces... Sí, tienen que odiar al papá. Sí, claro. Y la figura masculina que implica el papá. De acuerdo. Claro, después me llegan los niños, ya no tan niños, de unos 13, 14 años, con tendencias homosexuales, y los papás asustados, que no saben qué hacer, que no saben qué pasó, y empiezan a dar sus argumentos apoyados en lo que estamos viendo en esta cultura. De que no, que él nació así, que él fue así. Yo personalmente creo que no nacen así. Sé en el lío que me estoy metiendo, pero lo aclaro. Es posible que más adelante las investigaciones lo arrojen, pero usted sabe que yo como libro, y los libros que me he comido no me convencen. Muy bien, tú sabes que te respeto en esa posición, tú sabrías cuál sería mi posición, porque la hemos conversado muchas veces. Claro. Por ahora debo ir a hacer el corte comerciales. Porque como los fantasmas que aparecen por la emisora. Ya regreso. Sí. Tú sabes. Tú sabes. Bien, ¿qué más pueden hacer? Entonces ya dijimos, dos, dejar que los niños se expresen, nos diste el ejemplo del juego. Dos, brindarle estabilidad a través de límites, a través de reglas, a través de inteligencia. Mao, yo creo que es muy oportuno, Mao, que los niños no sean objeto de pelea. Objeto de guerra, es terrible. Yo creo que la comparación es grotesca, pero muchas veces confunden al niño con una escopeta. Lo cosifican. Y era la idea de lo que quería expresar en este último segmento cuando daba esas afirmaciones un poco polémicas, pero creo que debemos entender que privar a un niño de la figura paterna, de la figura masculina en su vida, es exponerlo a una confusión de identidad. Arrancarle de los brazos a una niña, a su mamá, es también exponerla a ese vacío emocional. Ahora, también hay que tener en cuenta algo. Si las parejas que viven juntas tienen problemas de por sí para dedicarle tiempo a sus hijos, para estar con ellos, para acompañarlos,
las parejas que se separan tienen que tener claro que ahora el problema se les va a duplicar. Y peor aún si establecen una nueva relación de pareja, y más complicado si tienen otros hijos, porque entonces van a tener que repartir su escaso tiempo en diferentes sitios con diferentes personas. Por eso, una recomendación que le doy con todo cariño a las personas que están viviendo procesos de separación es: piensen bien antes de embarcarse en una nueva relación, tómense su tiempo, no se sollen pensando que ya encontraron el amor de su vida, porque el asunto no es así tan fácil. Creo que hay que hacer una transición, tienen que vivir primero el duelo con la relación anterior, para que los hijos también puedan conservar esa estabilidad tan importante en su desarrollo. Es lamentable ver cómo hijos tienen que ver desfilar muchos novios en la vida de la mamá, muchas novias en la vida del papá, por no tener paciencia, por no tener calma, por no aprender a vivir solos. Vuelvo a lo que decíamos al comienzo, creo que es un problema también de tipo cultural. Nuestra cultura es una cultura que le tiene pánico a la soledad. Ok. Muy bien, don Mao. A mí me quedan dos cosas. Bueno, además de todas las discusiones polémicas ahí que se me pueden armar, a mí me quedan dos cosas. Una, darle espacio para que se expresen nuestros niños. Y dos, generarle estabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.